Vamos a empezar. Nos toca hablar del signo más viejito de todos los tiempos. El más viejito. Yo diría que el abuelito, pero en realidad es el papá de todos los signos de puntuación. El primero, el mero petatero. El punto. Hola Pilar, qué gusto verte por acá. Entonces, ¿qué nos dice nuestro querido José Antonio Millán de el punto? ¿Qué hay con el punto? Bueno, lo primero, y aquí, por supuesto, el problema del sentido común es que solo es obvio cuando se señala, así que él empieza por lo obvio, ¿no? Que hay que dejarlo muy claro. Y, pues sí, la palabra puntuación, ¿de dónde viene? Pues de punto, camarada, de punto, y eso no es en vano. Punto viene del latín punctum, que quiere decir pinchar, punzar. En español lo ubicamos más como punción. Es una punción, lo cual me parece bastante interesante. Ay, aquí estoy, perdón. En los textos latinos es donde ya podemos empezar a encontrarlo. Ya podemos empezar a encontrarlo. Que, ojo aquí, es importante mencionar que no es pues, sufre una evolución y por supuesto, para llegar a ser todo el sistema de puntuación, para ser un sistema, recordemos que un sistema es algo que siempre funciona de la misma manera, ¿no? El sistema digestivo, ¿no? Siempre funciona de la misma manera, siempre. Eso es lo que lo hace sistemático, que ya sabemos qué va a pasar, cómo va a funcionar, pero al principio de los tiempos, camarada, no había sistema, no había una sistematización, no había un acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que, como en la mitología griega, camarada, como en la mitología griega, qué sucede primero en la creación del universo? El caos, y entonces vamos a encontrar el caos. ¿Qué va a pasar? Entonces, primero se utilizó en vez del espacio en blanco para separar palabras. Recuerden, lo vimos en el primer episodio, si estás viendo este video desde YouTube. Por cierto, saludo a mi querido Antonio Rolando, que me dice, a mí nunca me saludas, yo estoy en YouTube, es que acá estamos los del Facebook y después nos vamos para YouTube, pero ahora sí te saludo, Antonio. Ya, perdón, cierro paréntesis. Entonces les decía, al principio, cuando vimos los primeros capítulos, los textos latinos, no hay nada, o sea, todas las palabras están pegadicísimas y los textos no solo se tenían que leer, se tenían que descifrar qué es lo que se quería decir. Y bueno, ya lo empezamos a encontrar el punto en los textos latinos y podía funcionar para separar las palabras, no espacios, sino puntos. Empezamos a encontrar puntos. ¿Qué más? Entre el siglo IV y el siglo VIII, los gramáticos empezaron a utilizarlo para marcar las pausas. Entonces, observen, primero era para separar las palabras, es que se empezó a usar así. Y vean cuántos siglos pasan para que se empezaran a concebir como marca de una pausa. Y eso a mí, yo no sé a ustedes, a mí me parece un dato muy interesante. Y ojo, aquí esto, oh sorpresa, lo ponían en el texto con una altura variable. Más alto, cuanto más larga era la pausa que indicaba. Y entonces aquí nuestro querido José Antonio Millán nos invita a hacer un ejercicio de imaginación. Estos eran, yo aquí, él no pone esta palabra, yo la puse, ¿no? Vamos a imaginar que es la última palabra, ¿no? Entonces, de una idea. Si el punto estaba hasta abajo, la pausa era menor. Si estaba en medio,
era una pausa un poco mayor y si estaba hasta arriba era una pausa larga. Digamos que esos fueron los primeros acuerdos de los escribanos para utilizar el punto y utilizaban la altura. La altura era una referencia. Entonces, si tuviéramos que traducir esto al sistema que hoy utilizamos, más o menos sería lo siguiente. El punto, como hoy lo utilizamos, equivaldría a la coma. El punto que está en medio equivaldría al punto y coma o a los dos puntos. Y el punto que está hasta arriba equivaldría al punto como lo conocemos hoy. Entonces, muy interesante este ejercicio de imaginación que nos invita a hacer nuestro querido José Antonio Millán. Este sistema llegó hasta los primeros libros impresos. O sea, un ratote se quedó este sistema, ¿no? Y ahí, Carlomagno haciéndonos el, híjole, ¿no? El, órale, pasó mucho tiempo, camarada, para que se pusieran de acuerdo. Actualmente, ya como lo utilizamos, tenemos dos en particular, el punto y seguido y el punto y aparte. Y el punto y seguido, por supuesto, lo que hace es separar oraciones dentro de un mismo párrafo. Y el punto y aparte, pues, lo que hace es ayudarnos, es una marca que nos ayuda a distinguir cuando un párrafo ha terminado y tiene que empezar otro párrafo. Oh, sorpresa, yo no sabía, camaradas, yo nunca había escuchado ese, yo vivo en México, nunca había escuchado ese término en México. Dice nuestro querido José Antonio Millán que en otros lugares de América al punto y aparte se le llama punto acápite. ¡Órale, camaradas! Yo ni idea tenía de eso. No sé si ustedes ubican, alguna vez escucharon hablar, sí, claro, el punto acápite. Yo jamás, jamás, jamás. ¡Ah, Arturo! ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Pilar está, ya no sé si ya la saludé, pero si no te he saludado, Pilar, mi abrazo contigo para ti. Continuamos. Entonces, bueno, tenemos este tema de los puntos, el punto seguido, el punto y aparte. Actualmente, esto ya es ahora. Y aquí nos deja, pone dos ejemplos en particular para observar el uso del punto y seguido, del punto y aparte. En este caso, vámonos con el punto y seguido. Lo que hice para que fuera mucho más claro es poner cada idea con colores diferentes. Y el texto dice lo siguiente. Al principio lloró un poco y se asustó, pero luego pensó que tenía que haber una explicación. Los dátiles crecen en las palmeras, que son esos árboles que parecen un manojo de fuegos artificiales. Así que echó a andar por el desierto, que es el sitio donde crecen las palmeras. Entonces, aquí nos invita a observar la extensión de las oraciones y de cómo el punto lo que hace es cerrar la oración. Y en contraparte pone otro ejemplo para que lo comparemos. Este es un texto que pone de Max Au y dice lo siguiente, observen la diferencia de extensión. Y en ambos se utiliza, ¿qué punto? El punto y seguido. Vive, ten vida, no ofendas a Dios que de nada sirve. Vive a la llana, olvídate de que existe el dinero, a lo sumo vuelve atrás. Hazte pobre, en todo, no des, déjalo todo por la paz. Entonces observemos que aquí, por supuesto, mientras en el texto anterior, voy al texto anterior, observamos la extensión de la oración y acá es mucho más cortado, intencionalmente, por supuesto, el ritmo del texto cambia por completo, ¿sí? Y entonces lo que observamos es cómo este punto, y bueno, cabe mencionar que para que haya un punto, pues tiene que haber una idea ya completa, ¿no? La primera palabra, que es una oración que es vive, ya es oración porque tiene verbo conjugar. Entonces, en todas ellas, en todas estas oraciones que son muy breves, hay como, parecía como un golpeteo, ¿sí? Cambia el ritmo por completo. Entonces, continuamos.
Y aquí hasta lo puse con rojo, camaradas. Con rojo lo puse. Cuanto más larga es una oración, más puntuación secundaria necesita. Y por puntuación secundaria, José Antonio Millán quiere decir coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos. Entonces, entre más larga es una oración, más puntuación secundaria necesita. Ustedes recordarán, y si no estuvieron ahí, los invito a ver una conferencia. Ahí tienen que tomarse tiempo, camaradas, ahí para cuando estén lavando muchos trastes, la ropa, algo que les lleve tiempo, ¿no? O si no más, si quieren sentar y verlo también. Hay entre los videos de mi canal de YouTube, Taquito de Lengua, que si no te has suscrito, suscríbete, porque cuando llegue a 1000 seguidores, pausa, cuando llegue a 1000 seguidores, ya dije, voy a hacer un video explicando de dónde viene el camaradas. Si quieres saberlo, ve y suscríbete al canal de YouTube para que te enteres. Bueno, ahora sí ya. Regreso. Tuve la oportunidad de dar una conferencia para abogados. Para abogados, el video se llama Los vicios del lenguaje y me puse a estudiar, abordé textos jurídicos y el gran pecado de los textos de los abogados, camaradas, es la extensión. Son párrafos kilométricos lleno de palabras carentes de signos de puntuación. Y es una pesadilla. Bueno, no es una pesadilla. Bueno, sí, es una pesadilla. Es muy difícil de leer. O el único signo así que se asoma es la coma y está mal utilizada casi siempre. Bueno, no casi siempre en los textos que me asomé, que no fueron pocos, y era una constante. Entonces, bueno, ahí queda claro cómo la falta de los signos de puntuación secundarios en párrafos largos, híjole, es un tema. Entonces, porque vamos a imaginar, camarada, que el discurso es como, disculpa la imagen, ¿no? Pero es como un bistec. ¿Cómo vas a digerir ese bistec? O sea, ¿cómo va a entrar a tu cuerpo? Así, entero. No se puede, camarada, te vas a ahogar. Lo que tienes que hacer es partirlo en pedacitos e irlo comiendo poco a poco. Lo que sea, la papaya, el bistec, una sandía, hay que partirlo. Entonces, el discurso tiene que estar conformado por pequeñas, bueno, no pequeñas, por ideas que nos ayuden a entender la gran idea. Por eso es fundamental entender esto. Cuanto más larga es una oración, alerta hay, más puntuación secundaria va a necesitar. Entonces, continuamos. El punto y seguido, nos comenta nuestro querido José Antonio Millán, es uno de los grandes articuladores visuales de los textos. Y aquí, a mí la verdad, esta definición me encantó. Dije, ¡ay, qué coqueto! El punto y seguido es uno de los grandes articuladores visuales de los textos. Es decir, y aquí, si no me equivoco, tengo nuevamente, nos permite ver cuando empieza una idea, o sea, en un solo golpe de vista, el punto y seguido nos permite ver dentro de un párrafo las ideas que conforman al texto. Aquí tomé nuevamente las dos primeras oraciones del texto de Max Aub que vimos anteriormente, que son vive, ten vida. Entonces, el punto y seguido nos ayuda a distinguir que son dos ideas que, si bien están relacionadas, son independientes. Y hoy en día, como es sistemático, como todos conocemos el sistema, bueno, no todos, pero el sistema es, una vez que concluye la idea, se pone el punto. No es necesario poner ningún espacio. Después de que cierra esa idea y se pone el punto, entonces sí viene un espacio. Ahora sí. Y utilizamos mayúscula. Esto puede parecer una obviedad. Pero algo que nuevamente y eso es lo que más me gusta, pero no, me gustan muchas cosas del libro, pero
siempre José Antonio Millán está haciendo una invitación a la imaginación para pensar cómo eran los textos, porque en muy contados casos pone fotos. No, no siempre pone fotos. Miren, aquí, bueno, eso no es una foto, a ver si se ve. Oh, pero bueno, aquí, no, ahí, pues no es una foto, pero lo que él hizo fue un ejercicio de cómo era al principio el texto, ¿no? De latín. Pero ya, hace esta invitación a imaginar. Y entonces, ok, así era al principio. Bueno, perdón, así es ahora, pero ¿cómo se fue utilizando? Y entonces nos dice, hay textos medievales que muestran un punto y seguido de espacio y de minúscula. ¿Cómo era eso? Pues era más o menos así. Tenemos ahí espacio, el punto y seguido, y lo que venía era una minúscula, no era una mayúscula. Así hay textos, ya hay textos y tenemos ese registro del punto. ¿Qué otras variantes hubo? O espacio sin punto seguido de mayúscula. Es decir, imaginemos que era algo así. ¿Dónde está el punto? Alguien se comió ese punto, alguien se comió la hoja en blanco, lo abdujo. Pues no. Bueno, pero también existen estos casos, ¿no? Donde, bueno, pues ahí hay un espacio y la mayúscula, ¿no? Y también otra cosa, en la tradición inglesa, igual que en la humanista del principio de la imprenta y en alguna práctica española del siglo XVI, ¿qué es lo que llegamos a encontrar? Se pone tras el punto un espacio mayor que el que separaba las palabras. O sea, algo así. Hay registros de algo como esto, que está el punto y un espacio mucho más largo para la separación de las palabras. O así lo encontramos allá por la Edad Media también, ¿no? Allá por la Edad Media. Entonces, bueno, las primeras formas de escritura no mostraban punto y aparte. Ojo con esto, camaradas, ¿eh? Ojo con esto. Las primeras formas, o sea, primero fue el punto, ¿no? Así. Y utilizado así con respecto a la altura. Y entonces, ¿a qué empieza a sistematizarse? El punto y seguido. Y, por supuesto, las primeras formas de escritura no mostraban punto y aparte, sino únicamente ese, el punto y seguido. Y esta situación se mantuvo en la mayor parte de las impresas del siglo de oro. Y aquí, oh sorpresa, así se imprimió de los nombres de Cristo de Fray Luis de León, del camarada Fray Luis de León. Así se imprimió todo con punto y seguido, todo, camarada. Así encontramos la primera impresión. Y algo que está muy coqueto es que en 1770 un editor de esa obra la publicó por primera vez en párrafos. Él lo decidió. A mí eso me sorprendió muchísimo. Dije, ¡oh! Bueno, me sorprenden esas cosas, a mí me sorprenden esas cosas porque pues nunca lo hubiera yo imaginado, ¿no? Y entonces este editor, cuyo nombre no conocemos, pero el único dato que nos arroja José Antonio Millán es que esto sucede en 1770, ve esta obra, ¿no? Y entonces dice, como que necesitamos algo así que vamos a hacer para que sea más fácil de leer. Y entonces incluso José Antonio Millán nos da una cita, no sé de dónde la haya sacado, pero son palabras de este editor, argumentando por qué hizo la separación en párrafos. Y ese argumento es el siguiente, camaradas. Dice, no por enmendar al autor, sino por si llegan estos libros a manos vulgares, descansen en los apartes si les fatiga la leyenda, es decir, la lectura continua. A ver, bueno, dos cosas. Voy a volver a leerlo sin este comentario de José Antonio Millán y ahorita diré otra cosa. No por enmendar. ¿Por qué los ponía? ¿Por qué puso los párrafos?
no por enmendar al autor, o sea, él ya hizo su Fray Luis de León, camaradas, sino por llegar, por si llegan estos libros a manos vulgares, descansen en los apartes si les fatiga la lectura continua, es lo que quiso decir. Entonces, yo me sorprendí doblemente. La primera sorpresa fue encontrar que fue este editor el que decide poner puntos y aparte, y a él se lo debemos, ¿no? Se lo debemos porque pensó en los lectores, pensó en los lectores. Y aquí dije, momentum, viene, es más, aquí viene. Momentum, 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 momentum. ¿Cómo que? A ver, cuando dice fatiga, si les fatiga la leyenda, que leyenda quería decir lectura. Y yo me sorprendí, camaradas, porque honestamente yo no había buscado el origen etimológico de la palabra leyenda y me pareció bellísimo que leyenda era lectura. Y entonces hice una pausa, y esto no lo dice José Antonio Millán, yo me sorprendí mucho de este dato, y entonces vamos a ver un paréntesis, un muy breve paréntesis. Si quieres saber más de los paréntesis, recuerda que ya está en nuestro canal de YouTube, Taquito de Lengua, el video en el que hablo de la historia de los paréntesis que nos cuenta José Antonio Millán. Continuamos. Entonces dije, a ver, momentum, vamos a ver un poquito más, vamos a rascar en esta bella palabra que es leyenda, porque yo no tenía ni idea que suplía a la palabra lectura. Y tiene todo el sentido del mundo, pero como soy curiosa, camaradas, como soy curiosa, me puse a rascarle en la etimología. Y porque me gusta compartir lo que descubro, esto es lo que descubrí. Leyenda viene del latín leyere, que quiere decir que lee mucho. Y entonces, después, esta palabra, como todas las palabras, se va modificando y después del siglo XIX el latín es, bueno, la leyenda pasa a escribirse con G, leyenda, que quiere decir cosas que deben leerse o cosas que se leen. Pasa a ser eso la leyenda, cosas que deben leerse o cosas que se leen. Y entonces a mí me pareció muy bella la evolución de esta palabra, de lo que significa. Que al principio era leyenda, era igual a lectura, y después era igual a las cosas que deben leerse. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Me gustó. Bueno, eso fue el fin del momentum. Entonces, bueno, tuve un momentum, se los quise compartir y ahora sí, ya dejo de hablar yo. ¿Qué más nos dice José Antonio Millán? El punto también tiene otra función, no solo la de señalar, la de ser una marca visual para hacernos saber que termina una idea, sino para señalar abreviaturas, y entonces nos habla de las abreviaturas. Y deben mantener, y esto, ojo, 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 deben mantener las letras más significativas de la palabra. Él lo comenta, no es fácil establecer abreviaturas para la Real Academia de la Lengua Española. No ha sido del todo sencillo definir cuáles son las letras más significativas. Incluso menciona que la primera ortografía académica menciona lo siguiente con respecto a las abreviaturas, que él dice lo siguiente: siempre es mejor escribir 2 letras más que dejar menos clara la inteligencia de lo que se escribe. Voy a repetirlo ahora con el tono españolete, imaginando que lo dice alguien de la academia de ese momento. Siempre es mejor escribir 2 letras más que dejar menos clara la inteligencia de lo que se escribe. Entonces, como es algo más complejo de lo que parece establecer una abreviatura, pues ya la ortografía de ese momento recomendaba, mira, si lo puedes escribir completo, pues qué mejor, para que se entienda. Palabras más, palabras menos, palabras más vulgares, es lo que esta cita quiere decir. Y bueno, en el tema de las siglas, nos habla también de las siglas, no llevan punto.
ONU, no lleva punto, punto, punto. No. Así sin puntos, sin puntos. Las siglas no llevan punto. IVA no lleva punto. UNAM, no. ONG no llevan punto. Sin punto las siglas, camarada. Sin punto. Y por otro lado, sobre las abreviaturas, esto me pareció bien importante enfatizarlo. Las abreviaturas mantienen las características ortográficas de la palabra que reducen. Las abreviaturas mantienen las características ortográficas de las palabras que reducen. Ejemplo, la palabra administración. La palabra administración lleva acento en la O. Cuando la vamos a abreviar, tenemos que conservar el acento en la O. Entonces, acuérdate, cuando vayas a abreviar, tienes que conservar la ortografía de la palabra original, ¿vale? Y bueno, por supuesto, también menciona del punto en las abreviaciones. Ese punto no es un punto y seguido, no vale por punto y seguido. Y si no vale por punto y seguido, lo que sigue es una minúscula, no es una mayúscula, porque no sirve para cerrar idea, sirve para abreviar palabra. Entonces, el punto de la abreviatura no cuenta como punto y seguido y por lo tanto lo que sigue tendría que escribirse en minúsculas, no en mayúsculas y bueno, a reserva de que ahí acabe la oración. A reserva, ahí acaba la oración, entonces ese punto sí se fusionaría con la función del punto y seguido. Entonces, bueno, ya lo que acabo de decir, camarada, este punto de la abreviatura no concluye la oración ni exige mayúscula después. Sí, yo lo tenía en la cabeza, pero también lo puse. Entonces, bueno, eso ha sido todo lo que nuestro querido José Antonio Millán nos dice del punto. Hola, Jenny, qué gusto verte por acá. Jenny que se ganó una beca. Ya les explicaré cuando haga más concursos. Pero bueno, continúo. Eso es todo lo que nos dice nuestro querido José Antonio Millán sobre el uso del punto. A mí, honestamente, me sorprendió muchísimo el uso de la altura, de cómo lo primero que define el uso del punto es para separar palabras. Pasan siglos, observen cómo pasan siglos para que el punto pueda separar ideas, para que se convierta en una marca visual de la conclusión de una idea. Y después, cómo la altura es lo que definía la extensión de la pausa de quienes leían en voz alta el texto. Ahí dije, órale. Y después, pues como primero fue el punto y seguido, y fue un editor de Fray Luis de León que en 1770 dijo, ay, como que necesitamos algo que le ayude a los lectores que son muy burros y vulgares, ¿no? O sea, decía, no por el autor, pues es Fray Luis de León, ¿no? No le vamos a mover al gran autor Fray Luis de León, al camarada Fray Luis de León, pero es que luego los lectores son medio burros. No sé si lo pensó así, pero lo hizo pensando en el lector. Y entonces establece los párrafos. No tenemos un nombre, solo sabemos que fue un editor en 1770. Y arranca el párrafo, empieza a tomar vida el párrafo, me imagino yo. Y bueno, antes de todo eso, ¿cómo? Pues en lo que se hacían pelotas, pues que si va espacio antes, que si va espacio después, que si va mayúscula, que si no va mayúscula, que qué tal que hacemos el espacio más grande. Entonces, todo lo que ocurrió a lo largo de los siglos en los textos me parece muy curioso, me parece digno de contarse. Y para eso hice este Facebook Live. Entonces, bueno. Les recuerdo, camaradas, que si no estás ahí, si quieres formar parte de nuestro entrenamiento gratuito, tengo un entrenamiento gratuito a través de un grupo de Facebook que se llama Camaradas Entrenando. Es un grupo privado. Lo único que tienes que hacer es ir, aquí voy a poner en los comentarios, va a estar el enlace.
puedes solicitar tu lugar para entrenar con nosotros. ¿Y de qué se trata este entrenamiento gratuito? Te digo brevemente. Yo posteo los miércoles un tweet de una persona, de una figura pública. En este caso fue Laura Zapata y estoy haciendo el video, ¿no? Entonces pongo un tweet y los camaradas que están ahí empiezan a hacer sus propuestas de corrección y yo les doy retroalimentación sobre lo que han escrito. Y los sábados a la 1 de la tarde hago otro Facebook Live, mañana haré otro Facebook Live a la 1, donde hablo del tweet, de qué errores hubo, cómo opera el error, hago una propuesta de corrección y comento las correcciones que han hecho nuestros queridos camaradas. Entonces, la semana pasada entrenamos con Dulce María, con un tweet de esta cantante y actriz que se llama Dulce María. Si quieres ver estos entrenamientos, nomás quieres verlos, no quieres participar, nomás los quieres ver para aprender, los puedes encontrar en mi canal de YouTube, Taquito de Lengua. Que recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, porque cuando llegue a los 1000 seguidores, voy a revelar de dónde viene el camaradas, de dónde viene, tiene una historia el camaradas. Entonces, bueno, y el próximo viernes, ¿qué va a pasar? El próximo viernes seguiremos hablando de la historia de la puntuación, lo que nos revele nuestro querido José Antonio Millán, con quien estamos dialogando capítulo a capítulo este coqueto libro que es Perdón Imposible. Esto ha sido todo por hoy. A mí me ha encantado estar con ustedes. También no olviden, aquí está, nos acompañó hoy la cámara, no lo puedo acercar porque no se ven bien, se quema la, ahí como que hay, así. Ahí está, así se ve mejor. Ahí es camarada Matriushka. Si quieren ver las ortográficas aventuras de la camarada Matriushka, las ortográficas aventuras del camarada Changri, síganme en TikTok. Me encuentran como entrenadora-gramatical para que vean las aventuras, ortográficas aventuras de la camarada Matriushka. Camaradas, ha sido un gustazo estar con ustedes. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el próximo viernes con más de este libro que todavía tiene cosas que revelarnos, que tenemos mucho que dialogar con su contenido. Para mí ha sido un gustazo. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, vayan a YouTube, desde ahí también lo pueden compartir. Yo les mando un abrazo. Cuídense mucho. Adiós a todos, camaradas. Chau, chau. Camarada, si este video te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete.